La noche contenía la respiración sobre la pradera salina. Las estrellas eran una audiencia distante e indiferente, una delgada luna proyectaba huesos plateados y largas sombras negras sobre las ruinas donde el mundo una vez cumplió sus promesas. Más arriba, escondida entre agujas fracturadas de roca y el esqueleto de una ciudad olvidada, un pod de observación Qetari flotaba como un pensamiento. Sus lentes absorbían la escena, ensamblando imágenes en datos, midiendo el aliento, el pulso y los pequeños cambios de temperatura que las civilizaciones llamaban vida. El observador alienígena esperaba lo habitual. Patrones. Pánico. La curva estadística de una especie que huye al tamaño de una tormenta. Sus escáneres mostraban un grupo de firmas térmicas primitivas, ropas raídas e ineficientes, sin indicio de armaduras pesadas. Un analista Qetari, acostumbrado a leer el miedo en los mapas térmicos de mundos menores, sacó conclusiones ordenadas. Los observadores tenían una palabra para tales mundos: territorios de espera. Coincidía con todos sus modelos. La depredación aquí sería clínica. La galaxia tenía sentido en líneas y probabilidades. Debajo del pod, los humanos se movían como el clima. No emitían luz ni difundían su presencia, sino que avanzaban con respiraciones medidas, cada paso colocado con la paciencia de un cirujano. La comandante Azamarit los guiaba, figura baja, envuelta en una chaqueta que había visto demasiados soles. La cicatriz en su mejilla izquierda cortaba la luz lunar de una manera que hacía que el ojo Qetari la registrara como un dato significativo, irregular, atrayente, humano. Su equipo la flanqueaba, la silueta de Jonah Reyes era un trazo oscuro contra el horizonte desgarrado. El doctor Soren Ale observaba cada cambio de aliento como si lo catalogara para un estudio futuro. Lo que acechaban dormía en el vacío de las ruinas, un vasto carroñero cuyo esqueleto se insinuaba en depresiones bajo su piel. Había sido criado, luego abandonado, y había aprendido una especie de gracia monstruosa. Depredadores acudían a él y se marchaban con dientes rotos, carroñeros se engordaban con sus restos. Exhalaba vapor en el aire gélido, cada exhalación un pequeño sistema climático. Los sensores del pod de observación emitieron un ping. Los analistas Qetari movían probabilidades como fichas. Si los humanos fueran presa, su patrón debería ser de pánico, temblor, huida con los ojos abiertos, un aumento de calor al dispersarse. Las imágenes devolvieron lo contrario. El mapa térmico mostraba la fría claridad de depredadores. Los humanos descendieron a la oscuridad y se volvieron parte de ella. Tenían la larga paciencia de cazadores. La mano de Asa rozó una correa. Sin florituras inútiles, sin ruido. La interfaz Qetari trataba de reconciliar una nueva variable, crueldad deliberada. La palabra no tenía un equivalente perfecto en el léxico Qetari. La crueldad era un cálculo humano, no una mera táctica de supervivencia. Implicaba una pausa entre oportunidad y acción, el nacimiento de una pequeña crueldad humana sellada con intención. La trampa era elegante porque era simple. Un cebo, un pozo de señuelos olorosos a proteína, colocado al alcance del carroñero dormido. Los humanos habían hecho más que cebar a la bestia, habían convertido su lecho en un teatro. Cuerdas trenzadas con pesos improvisados, un sistema de poleas que no solo heriría sino daría forma a la muerte de la bestia. Las lentes Qetari se ajustaron. Cuando la bestia se movió, enorme y lenta como un suspiro tectónico, los humanos actuaron con una coreografía perteneciente a una era diferente de conciencia. Jonah se lanzó al flanco mientras las manos de Soren manipulaban un pequeño dispositivo que emitía un zumbido. No era alta tecnología según los estándares del pod, un Qetari lo llamaría rudimentario. Un humano lo llamaría una vieja promesa. El dispositivo cantaba la noche hacia un corte. Cortó un tendón, iluminó la sangre de la bestia y el aire con cifras que los Qetari no habían calculado, ritual. En el pod, la respiración del analista, si es que puede llamarse respiración a la de un alienígena, se aceleró. El conjunto de datos falló por confusión, los humanos no entraron en pánico al oír la lucha de la presa.
Sonrieron. La boca humana, observó el pod, se curvaba en una pequeña media luna, el rostro de Asa estaba medio en sombra, medio un mapa de cicatrices y de tiempo. Era una imagen que los Qetari no podían digerir fácilmente, la calma de un depredador cuando la caza sale según lo planeado. La muerte de la bestia fue desordenada y rápida. La carne se tensó, el vapor brotó, la tierra bebió. Y mientras moría, sangraba en manos humanas y en un ritual humano. Jona colocó su palma sobre el ojo de la criatura hasta sellarlo. Soren tarareaba como recitando números. Asa extrajo del cadáver algo pequeño y brillante, un saco de tejido reflectante, y lo levantó como una ofrenda a ningún dios. La lente Qetari hizo zoom. La escena se registró como un trofeo humano, el banco de datos del pod lo etiquetó como violencia simbólica. La etiqueta parpadeó y luego falló. Lo que perturbó más a los Qetari no fue la muerte, sino la forma en que los humanos trataban la muerte como una historia que debía leerse en silencio. Ataron el colmillo de la criatura con fibra trenzada, envolvieron amuletos alrededor de su cola y marcaron sus chaquetas con su sangre. Las ataduras no coincidían con ningún estándar militar, ni protocolo de supervivencia. Era un ritual y una advertencia entrelazados. Por un momento, la interfaz del pod no pudo decidir si era un rito de apareamiento, un entierro o una declaración. Los términos colapsaron en un hecho simple: los humanos guardaban trofeos de aquellos a quienes habían conquistado. El observador Qetari cometió el error categórico que toda confianza engendra, envió un mensaje a medias, un ping diplomático destinado a catalogar, alertar, reprender. La transmisión fue clínica y precisa: observación, coordenadas, recomendación, contención. Era una línea en un registro. En algún momento del proceso, el pod intentó enviar un segundo mensaje, una alarma breve y más aguda, pero la señal falló. La mano de Soren, que había permanecido firme sobre el arnés, encontró un pequeño dispositivo negro enterrado en el suelo en ruinas. Lo presionó con la calma que pertenece a quienes han practicado cerrar puertas a aquello que quiere ver la luz. Estática llenó la transmisión del pod de observación. Por un instante, un pánico puro, una nueva variable, irrumpió en las redes Qetari. Los analistas se apresuraron a redirigir, reparar, amplificar. En las ruinas abajo, Asa levantó la vista. Su rostro era un mapa de paciencia en el que se dibujaba algo parecido al humor. Colocó el pequeño saco animal en una hendidura y lo envolvió con una tela. Luego subió a una pequeña elevación y permitió que el cielo la viera. No saludó. No llamó. Simplemente permaneció de pie, con los hombros atrás, la cicatriz en su mejilla captando la luz de la luna como una pequeña prueba brillante. Para los observadores, el color de esa luz decía algo que el registro no podía borrar: la postura desafiante de quien sabe que es un objetivo y ha elegido ser visible de todos modos. El pod Qetari dudó ante la imagen. El protocolo exigía emitir una señal, alertar a la flota, despertar los cruceros, poner en marcha la doctrina que había terminado con tantos mundos. Los instrumentos del pod se prepararon para enviar, para marcar este planeta como un riesgo. La silueta humana sobre la cresta era un pequeño faro hecho por manos contra un océano de estrellas. La decisión tardó demasiado. La interfaz del pod tartamudeó. Dedos, alienígenas y eficientes, se movieron por sus paneles y un único comando parpadeó: transmitir alerta completa. Pero la estática no se disipó, la línea de comunicaciones murió como una garganta cortada. En la cresta, Asa bajó la mano y levantó algo más, no un arma, sino una pequeña franja de la piel de la bestia, marcada y doblada como un estandarte. El pod observó cómo Jona y Soren se unían a ella. Los tres permanecieron bajo las estrellas indiferentes y miraron al cielo como pescadores miran el mar, no con miedo, sino con la firme convicción de quienes han aprendido la corriente. El pod registró, etiquetó y luego se detuvo en una nueva marca sin precedente: Apex potencial, reevaluar. En el frío, una pequeñez silenciosa corroía la confianza Qetari.
Las lentes del observador se empañaron con algo que podría ser el equivalente alienígena del sudor. Y el último fotograma, cuando las cámaras del pod se elevaron de nuevo hacia el espacio, captó un pequeño punto zumbante en el borde de la atmósfera, una nave, no por malicia sino porque la curiosidad tenía peso. Acercándose, ignorante del riesgo que portaba. Un analista, más viejo que la mayoría, dejó el cursor flotando sobre el protocolo para activar la alarma de la flota, y la escena se sostuvo como una respiración contenida. En algún lugar, una flota aún podía ser girada, advertida, preparada. En algún lugar, una cadena de mando podía ser tranquilizada con números. O un humano podía alzar la mano y tirar del fino hilo que ataba la complacencia de la galaxia a su próximo error. El pod cortó a estática. El silencio tras la casa perduró más que cualquier tormenta. No era la quietud de la paz, sino el silencio que hacen los depredadores cuando la noche está llena de su aroma y la tierra aún recuerda la sangre. El cadáver se enfrió. El último espasmo del carroñero envió una onda por el polvo quebradizo, y los humanos ya se habían fundido de nuevo con los huesos de las ruinas, dejando solo marcas, ataduras y símbolos como un lenguaje que ningún alienígena había traducido aún. En lo alto, el pod de observación Ketari permanecía inmóvil. Sus instrumentos, diseñados para sobrevivir siglos de guerra y colapso, parpadeaban como si hubieran quedado mudos. Los sistemas se reiniciaban, los diagnósticos corrían, pero la transmisión seguía siendo una tormenta de ruido. Los vigilantes se sentaban en la oscuridad, rodeados de imágenes a medio terminar de humanos enmarcados contra su cielo, cada fotograma defectuoso repitiendo la postura de desafío. Dentro del pod, los tentáculos del observador Ketari se agitaban con inquietud. Para su especie, la vacilación era la falla más grave. El protocolo dictaba que incluso la vacilación debía ser catalogada, castigada, diseccionada hasta convertirse en lección. Pero el observador no podía desprenderse de la inquietud nacida de ver a una presa matar con precisión ritual, y luego levantar sus trofeos hacia el cielo como si anunciara algo no solo para sí mismos, sino para las estrellas. El observador se movió para iniciar un canal de emergencia. Ninguna flota quería escuchar silencio donde sus ondas deberían cantar. Pero cuando la secuencia de comando debía activarse, vaciló. En toda la red, cada frecuencia saliente devolvía la misma respuesta, línea cortada. Los tres ojos Ketari se entrecerraron ante la estática. En algún lugar abajo, los humanos habían hecho algo no calculado, no proyectado, pero intencional. Lejos de la luna desolada, en las pulidas cámaras centrales del dominio Ketari, el silencio tenía otro sabor. Era el silencio de la burocracia ritual, la quietud que precede a las proclamaciones y al medido paso de las decisiones. La cámara era una elipse tallada en vidrio volcánico, cada pared reflejando el pálido brillo de mapas estelares. En su centro se alzaba el gran látice, una esfera cambiante de luz, cuyas geometrías se reescribían a medida que ingresaban nuevos datos. A su alrededor, el alto conclave se reunía, cubierto con túnicas bordadas de fibras vivientes que pulsaban con tenue luz. Durante siglos, el conclave había gobernado por certeza. Las especies presas se sometían. Las especies predadoras se consumían. La galaxia era ordenada, un sistema cartografiado de curvas y tendencias. Las civilizaciones se pesaban por su capacidad de supervivencia, no por su capacidad de crueldad. Ahora el gran látice parpadeaba. Las últimas imágenes intactas del pod de observación inundaban la cámara, humanos agazapados entre las ruinas, una bestia muerta a sus pies, la líder marcada levantando un trofeo hacia el cielo. Para el conclave, eran solo datos, hasta que las imágenes se repitieron, fallando en bucle, negándose a ceder ante nuevas transmisiones. El silencio entre cada repetición se volvió pesado, como una acusación. Primitivos, murmuró uno de los miembros del conclave. Y aún así cortaron nuestras comunicaciones. Coincidencia, dijo otro. Ruido de las ruinas, interferencia. Sus herramientas son toscas.
La anciana en el centro inclinó su cabeza. Sus tentáculos se encendieron, liberando tenues rastros químicos de inquietud. Tosco, pero deliberado. Lo tosco es peligroso cuando se empuña con intención. El látice se movió de nuevo. El humano permanecía en la cresta, enmarcado por las estrellas. A su alrededor comenzaron a aparecer nuevas anotaciones mientras analistas jóvenes empujaban teorías al sistema: comportamiento ritualizado de caza, toma de trofeos, estructuras jerárquicas de caza, silencio calculado. La anciana se reclinó. Hemos visto mundos consumirse en el altar de la crueldad. Pero ninguno de ellos nos levantó la vista como si ellos fueran el fuego. Al otro lado de la oscuridad, la tierra no dormía. El mundo se había fracturado hace mucho bajo el hambre y la ruina, para luego coserse a sí mismo en algo áspero pero perdurable. Ciudades se levantaban de cimientos vitrificados. Océanos llevaban flotas remendadas con chatarra y rescate. En los astilleros orbitales, obreros martillaban viejas aleaciones en nuevos cascos. No era la belleza lo que había llevado a la humanidad a las estrellas, sino el hambre afilada en ingenio. La comandante Azamarit regresó a una de esas ciudades, no una capital, no una joya, sino una cicatriz viva. Sus torres se inclinaban tras siglos de colapso, sus cimientos quemados de negro donde ataques orbitales habían marcado la tierra. Sin embargo, prosperaba. Niños jugaban entre carcasas oxidadas de máquinas más antiguas que sus abuelos. El aire olía a ozono y grasa de motor. Y en su centro, donde el antiguo salón del consejo había sido destrozado por el fuego, colgaban nuevos estandartes. Cada uno portaba marcas, colmillos, huesos, trofeos, dispuestos en patrones deliberados. La ciudad era un registro de cacerías, y cada marca significaba supervivencia. Asa caminaba por las calles sin ceremonia. La gente sentía pero no vitoreaba. Para ellos, los comandantes eran necesarios pero no inmortales. Ella había liderado, sangrado y cazado, pero no era una diosa. Era la prueba de que la supervivencia tenía rostro, y ese rostro llevaba cicatrices. A su lado, Jona Reyes cargaba el colmillo envuelto en tela. Los niños se detenían, señalaban, susurraban. Sus rostros no mostraban miedo sino admiración hambrienta. Para ellos, los trofeos eran historias, las historias que les enseñaban quiénes eran. El doctor Soren Ale, más callado que los demás, estudiaba los cielos. Sus lentes parpadeaban con superposiciones codificadas. Ya estaba calculando, ya desentrañaba las matemáticas del silencio que habían insertado en la transmisión alienígena. Los humanos no preguntaban si los alienígenas vendrían. Solo preguntaban cuándo. El primer enviado llegó no como una flota, sino como una sola nave, fina como un fragmento de cristal, elegante con la arrogancia de una especie que nunca temió realmente a su presa. Descendió en órbita terrestre emitiendo tonos de instrucción, no de invitación. El enviado Ketari esperaba cumplimiento. Su cámara se desplegó con elegante fluidez, sus traductores tejían patrones en el aire. No hablaba con palabras sino con decretos: ustedes se someterán, se integrarán, se convertirán en una especie de reserva del dominio. En la Tierra, el enviado aterrizó en una plaza donde una vez estuvo el antiguo salón del consejo. Los humanos se reunieron sin estandartes, sin trompetas, solo con miradas. No se arrodillaron. No huyeron. Escucharon. Y cuando el enviado exigió tributo, un pequeño grupo se abrió paso entre la multitud. No portaban armas pesadas, ni herramientas brillantes de poder. Solo cuerdas, ganchos y paciencia. Esperaron, en silencio, hasta que la atención del enviado se apartó. Entonces atacaron, rápido como un cuchillo a la garganta. El enviado gritó protestas químicas al aire, señales destinadas a alertar a su nave. Pero sus canales ya habían sido comprometidos. Los humanos habían estudiado sus frecuencias, las habían arrancado del aire, las habían tejido en silencio. El enviado fue atado, arrastrado hacia las ruinas, y dejado con su propio reflejo.
Los humanos no lo mataron de inmediato. Lo dejaron vivo, medio roto, una advertencia viviente. Solo le quitaron una cosa, un nodo ocular, y lo levantaron sobre una lanza en la plaza. La multitud no vitoreó. Simplemente observó, y entendió. En el dominio, la indignación sacudió el concilio. La mutilación del enviado era más que un insulto, era una declaración. Ven, Siseo, un miembro del concilio, por eso la presa debe ser domada rápido. Dale un gusto de desafío, y se creerán depredadores. Otro replicó, los depredadores se consumen a sí mismos. Paciencia, contención, y colapsan. La anciana no dijo nada durante largo rato. Reprodujo las imágenes humanas, el trofeo, la plaza, la mujer marcada levantando la piel de una bestia como si fuera una bandera. Cada cuadro quemaba como ácido los viejos patrones de pensamiento. La contención, susurró finalmente, funciona con presas. Pero ¿y si esto no es presa? La cámara cayó en silencio. La palabra pendía pesada. No presa. En la tierra, no existía la ilusión de seguridad. Cada ruina recordaba que la seguridad había sido una mentira antes. Se preparaban como solo los sobrevivientes lo hacen, con ingenio nacido de la desesperación. En salas subterráneas, ingenieros desmantelaban chatarra alienígena para convertirla en armas. No imitaban la elegancia de la nave Ketari. Hacían herramientas feas pero letales, escopetas que escupían tungsteno a quemarropa, cascos cubiertos con placas saqueadas, minas hechas de lo que ardiera más caliente. En los bosques, depredadores aliados eran entrenados con rituales más antiguos que la civilización. Lobos, leones y criaturas diseñadas y marcadas por las últimas guerras, no eran solo bestias, sino compañeros, unidos por sangre y hambre. Cada depredador llevaba arneses de hueso y alambre. Cada cacería que realizaba quedaba marcada en tinta sobre su piel. La comandante Azamarit caminaba entre esos preparativos sin hablar. Tocaba las armas, los depredadores, los estandartes. Cada uno era prueba de lo que la humanidad entendía mejor que cualquier gráfico alienígena, la supervivencia no era una línea limpia. Era una cicatriz dentada. Muy arriba, la armada del dominio se movía. Cruceros que habían dormido durante décadas despertaban. Los motores rugían, los mapas estelares se actualizaban, se formaban consejos de guerra. En la Tierra, Soren interceptaba fragmentos de sus mensajes, señales débiles, rotas, susurrando a través del vacío. Leyó lo suficiente para saberlo. El dominio no venía a negociar de nuevo. Venía a limpiar. Y mientras la primera ola de sus naves se inclinaba hacia la tierra, Asa estaba en la misma cresta donde había levantado la piel de la bestia. El viento desgarraba su chaqueta. Detrás de ella, humanos afilaban cuchillas y ajustaban arneses en depredadores que gruñían hacia la noche. Las estrellas arriba se movían con el avance de la guerra. Los humanos no esperaron misericordia. Se prepararon para enseñar una lección a la galaxia. La primera luz de la flota del dominio ardió en el cielo nocturno como soles cayendo. La humanidad permaneció bajo ella, marcada pero intacta, y alzó sus trofeos como para responder a las estrellas con su propio desafío. La guerra no había comenzado. Pero la galaxia ya había cambiado. Las primeras luces aparecieron como motas en el horizonte, demasiado lentas para ser meteoros, demasiado constantes para ser tormentas. Al principio, los niños señalaban al cielo, pensando que las estrellas venían de visita. Luego los adultos vieron la formación, deliberada, simétrica, despiadada. La armada del dominio sangraba en el cielo de la tierra como una herida. Naves de kilómetros de longitud colgaban en la atmósfera superior, borrando estrellas con sus cascos. No estaban hechas para la belleza, sino para la inevitabilidad. Cada una era una catedral de guerra, placas de obsidiana sin costuras cortadas por venas pálidas de bioluminiscencia. No brillaban con orgullo, se imponían con propósito. El concilio lo llamó una maniobra punitiva. La tierra lo llamó por lo que era,
una invasión. Los primeros ataques fueron quirúrgicos. Lanzas de plasma cortaban la órbita, vaporizando chatarrerías orbitales y esparciendo restos como fuegos artificiales moribundos. Satélites antiguos, flotas saqueadoras y hábitats medio construidos se desmoronaban en segundos. Para el dominio, no era más que limpiar maleza antes de un incendio. Pero en tierra, los humanos veían más que destrucción. Veían lecciones. En las sombras de hábitats colapsados, equipos de recuperación humana se movían con paciencia de depredador. No huían. Reunían fragmentos, estudiaban las formas de los haces y trazaban mapas del tiempo de los ataques. Lo que debería haber sido terror se convertía en datos, y los datos se convertían en patrones. La comandante Azamarid estaba sobre un acantilado, por encima de las ruinas de un antiguo sitio de lanzamiento. Su cicatriz atrapaba el resplandor de los restos que caían mientras observaba un transporte despedazarse sobre el océano. Para ella, el sonido no era desesperación sino instrucción. El enemigo tenía poder, abrumador, absoluto, pero se movía con previsibilidad. Atacaba en ritmo, no en caos. Los humanos, sabía ella, prosperaban en el caos. El dominio envió sondas terrestres para catalogar la resistencia. Aterrizaron con arrogancia quirúrgica, altos trípodes de acero y hueso, patas delgadas que crujían sobre el suelo, ojos multilentes escaneando firmas de calor. Su doctrina esperaba que la presa dispersa huyera, gritara y se escondiera. En cambio, la primera sonda cayó en una trampa más antigua que la tecnología. Avanzaba por un barranco cuyas paredes estaban negras por el hollín. Sus sensores pulsaban, leyendo vacío, descartando como ruido los leves ecos de movimiento. Entonces el suelo bajo ella colapsó. Redes tejidas de cables de acero se tensaron, arrastrando sus extremidades contra la piedra. Desde la oscuridad, los humanos surgieron como lobos. No portaban plasma, ni armas brillantes. Solo fuego. Empaparon la sonda con acelerantes y la incendiaron con bengalas. La máquina gritó en tonos metálicos agudos hasta que sus juntas se fundieron y sus lentes estallaron. Desde una cresta cercana, Jona Reyes marcó la muerte con una raya de ceniza sobre su bandolera. A su lado, niños de la ciudad arruinada observaban en silencio. Sus ojos no se abrían de horror. Memorizaron. El cadáver ennegrecido de la sonda fue arrastrado hasta la plaza donde una vez estuvo el enviado. Los humanos amarraron su cuerpo a los restos esqueléticos de antiguas máquinas, convirtiéndolo en un grotesco tótem. Cuando los satélites del dominio pasaron por encima, transmitieron la imagen a la flota. El concilio recibió la señal en su cámara de vidrio y obsidiana. Por primera vez en siglos, vacilaron antes de hablar. A bordo del temible Beitar Sma del dominio, los corredores palpitaban con luz azul. Los comandantes se inclinaban sobre consolas, sus tentáculos enviando señales químicas de inquietud. Los reportes eran fragmentados, contradictorios. Por todo criterio, los humanos deberían haber estado quebrándose. En cambio, se estaban adaptando. Un oficial siseó a través de sus mandíbulas, atacan nuestras ondas como depredadores marcando territorio. Esto no es comportamiento de presa. Otro replicó con brusquedad, es desesperación. Se consumen con brillo antes de colapsar. Pero la mente central del buque insignia, una inteligencia cristalina cultivada durante siglos, interpretó los datos de forma distinta. En su núcleo silencioso, las probabilidades cambiaron. Las especies presas se dispersan al ser atacadas. Los depredadores se reúnen. Los humanos se estaban reuniendo. Por toda la tierra, la resistencia se extendía como incendio forestal. Células guerrilleras florecieron en bosques, desiertos y ciudades por igual. No luchaban por territorio, luchaban por el miedo. En una llanura costera, naves de desembarco del dominio descendieron en formación. Sus patas convertían la arena en vidrio al desplegar infantería, altos soldados recubiertos de quitina, armados con picas ceremoniales que también eran armas de choque.
Los alienígenas avanzaron en columnas, seguros de que la precisión aplastaría el caos. Nunca llegaron a la ciudad. Desde las olas, estalló el fuego. Buceadores humanos, pulmones en llamas, encendieron barriles de aceite equipados con minas. El océano se convirtió en una lámina de fuego. Las tropas del dominio vacilaron, su armadura bioluminiscente reflejando las llamas como espejos de condenación. Desde los acantilados, los humanos descargaron volúmenes de munición saqueada. Al amanecer, la costa estaba cubierta de cascarones alienígenas humeantes. La ciudad detrás de ella permanecía intacta, su gente marcando la arena con símbolos en forma de colmillos. En otro lugar, los bosques susurraban muerte. Patrullas del dominio desaparecían en el sotobosque, vivo de trampas, fosas forradas de acero afilado, lianas cargadas de explosivos, depredadores con arneses soltados en el momento exacto. La jungla no pertenecía a los alienígenas. Pertenecía a los humanos que habían desarrollado dientes en la oscuridad. La victoria nunca era limpia. Cada emboscada sangraba tanto a humanos como a alienígenas. El fuego de plasma atravesaba las bandas guerrilleras, reduciendo guerreros a cenizas. Ciudades se derrumbaban bajo bombardeos. Familias enteras desaparecían en tormentas de fuego, sus nombres recordados solo como marcas de ceniza pintadas en muros. Asa-Marid estaba de pie en las ruinas de una de esas ciudades. El aire olía a carne quemada. Los sobrevivientes lloraban en silencio, sus rostros marcados de hollín. Ella no los consoló. El consuelo era una mentira que la tierra no podía permitirse. En cambio, se inclinó, recogió un fragmento de plancha alienígena y lo levantó alto. Los sobrevivientes siguieron su ejemplo, marcando sus mejillas con ceniza. El duelo se convirtió en ritual. El ritual se convirtió en resistencia. En lo profundo de las montañas, cámaras ocultas albergaban lo que pasaba por liderazgo de la tierra. No eran políticos sino sobrevivientes, comandantes marcados por cicatrices, ingenieros saqueadores, ancianos de clanes que recordaban las últimas guerras. La cámara del consejo estaba iluminada por antorchas y holomapas parpadeantes robados de señales del dominio. Alrededor de la mesa estaban Asa, Jonah, Soren y otros que se habían convertido en nombres susurrados. El doctor Soren le habló primero. Su voz era baja, clínica, pero debajo ardía la convicción. Ellos no nos ven. Nos miden como presa. Ese es su error. Debemos hacerles pagar por ello. Extendió ante ellos señales interceptadas, fragmentos de charlas del dominio. Al principio, el lenguaje era ruido alienígena. Luego emergió el significado, una flota reuniéndose, un protocolo de purga, exterminio. El consejo guardó silencio. No quedaba ilusión de negociación. El dominio no venía a gobernar. Venía a borrar. Jonah Reyes se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos. Entonces debemos hacer que sangren antes de que nos corten. Asa no habló al principio. Observó el holomapa, trazó las rutas de las naves, y puso su mano marcada de cicatrices sobre la mesa. Vinieron a cazarnos. Mostremos lo que significa cuando la presa aprende a cazar de vuelta. Los humanos eligieron un objetivo no por su fuerza, sino por su arrogancia, un acorazado del dominio patrullando en solitario, seguro de que ninguna presa se atrevería a atacar. Bajo la cubierta de escombros orbitales, una corbeta humana se acercó, su casco camuflado con planchas saqueadas. En su interior, combatientes guerrilleros se ataron explosivos al pecho, no como armas sino como seguro. Nadie esperaba regresar. La corbeta se estrelló contra el flanco del acorazado. Ganchos de abordaje perforaron la armadura alienígena. Los humanos irrumpieron como cuchillas en carne viva. La batalla fue caos, corredores estrechos llenos de gritos, tentáculos alienígenas quebrándose, cuchillas humanas desgarrando tendones. Ráfagas de plasma convertían las paredes en ríos de metal fundido, pero los humanos avanzaban, paso a paso, cubiertos de sangre. En el corazón de la nave,
hallaron la caja negra, un archivo cristalino pulsante con datos del dominio. El doctor Soren Ale la tomó con manos temblorosas. Lo que encontró allí cambió todo. El dominio no había catalogado a los humanos como presa, sino como anomalía. En sus archivos reposaban siglos de registros, cada guerra humana, cada genocidio, cada atrocidad. Habían observado desde las sombras, midiendo la crueldad de la humanidad. La habían temido. Y ahora buscaban extinguirla antes de que creciera. La noticia de la incursión se extendió como incendio. Pero con ella llegó la traición. Un traidor humano, un miembro del Consejo que creía que la supervivencia vendría por medio de la apaciguación, filtró las coordenadas de una base de resistencia oculta. Las fuerzas del dominio descendieron con furia, reduciendo el santuario a cenizas. Cientos murieron en las llamas. Asa observó el cielo desde una cresta montañosa mientras la base ardía. No lloró. En cambio, grabó el nombre del traidor en su hoja, una promesa de lo que la humanidad hacía a quienes vendían la supervivencia por cadenas. Pero en medio de la ruina, la esperanza se agitaba. Desde las profundidades de antiguos laboratorios, los científicos revelaron algo más oscuro que la tecnología. No era una máquina sino un vínculo, un depredador, creado y criado a través de siglos de crueldad humana, unido a los guerreros mediante ritual y sangre. La criatura era enorme, musculosa y cubierta de cicatrices, su piel tatuada con marcas humanas. No se movía como una bestia sino como un compañero. Arneses abrazaban sus hombros, y sus ojos ardían de reconocimiento cuando miraban a su manejador. Los alienígenas llamaban a sus soldados bestias de guerra. Pero lo que la humanidad había creado era algo más antiguo, algo más cruel, un depredador que elegía cazar a su lado. Mientras la armada del dominio apretaba su cerco, la tierra se preparaba para su última defensa. Células guerrilleras convergían. Los depredadores gruñían dentro de sus arneses. Armas construidas a partir de ruinas brillaban con sangre fresca. Y sobre ellos, el buque insignia del dominio se alzaba como un leviatán de guerra, su sombra extendiéndose a través de continentes. La comandante Asamarid estaba en la cresta, el depredador ligado a su lado. Detrás de ella, miles de sobrevivientes levantaban trofeos, sus cicatrices brillando a la luz del fuego. La galaxia se había equivocado. La presa se había convertido en cazadora. El cielo ya no era un lugar de estrellas. Donde antes las constelaciones guiaban la mirada humana, ahora solo pendía sobre la tierra el dominio, su flota, un muro vivo de sombra. Naves del tamaño de ciudades orbitaban como depredadores pacientes, sus cascos brillando con bioluminiscencia alienígena. El aire sobre el suelo se ondulaba con distorsiones, fruto de las armas orbitales cargándose en secuencia. El fin no llegaba como trueno. Era inevitable. Sin embargo, en los valles y ruinas bajo su sombra, la humanidad ya había elegido su papel. No serían borrados en silencio. No se dispersarían como presas. Se reunirían como cazadores. Y cuando el dominio descendiera, descubrirían qué significa despertar a un depredador ápice. Desde continentes enteros, bandas de resistencia convergían. Autopistas rotas se llenaban de convoys desgarbados, tanques saqueados rodando junto a motocicletas armadas con chatarra blindada. Senderos forestales susurraban con pasos mientras combatientes guerrilleros emergían de los árboles, cada uno portando armas ensambladas a partir de ruinas. En las montañas de lo que una vez fue Europa del Este, la comandante Asamarit se erguía ante la convergencia. No portaba estandartes ni medallas, solo la cicatriz en su mejilla y la bestia a su lado, su cuerpo musculoso marcado con símbolos de ceniza. A su alrededor se reunían miles, campesinos convertidos en soldados, niños envejecidos antes de tiempo, ancianos con rifles más viejos que el dominio mismo. La atmósfera era ritual, no desesperación. Fuegos ardían en círculos. Ceniza se untaba sobre rostros. Cada guerrero tallaba la marca del colmillo en su armadura o piel, un símbolo de desafío universal. Ya no eran clanes, ni facciones.
Eran una especie. Sobre ellos, en crestas escarpadas, aguardaban los depredadores ligados, criaturas enormes, cicatrizadas, que se movían con una conciencia inquietante. No bestias. Compañeros. Sus ojos seguían los cielos, esperando que la cacería comenzara. El dominio había visto rebeliones antes, levantamientos dispersos que ardían en días. Pero nunca esto. Nunca una especie que se uniera no como súbditos, ni como rebeldes, sino como cazadores. La flota del dominio comenzó su descenso. Primero llegaron los bombardeos, lanzas de plasma trazando arcos hacia abajo, desgarrando cordilleras, derritiendo piedra en ríos de vidrio. Valles convertidos en cráteres, bosques en cenizas. La tierra misma gritaba mientras el fuego la abría. Pero los humanos habían aprendido el ritmo de los ataques. Habían estudiado la cadencia de la destrucción hasta volverla predecible. Campamentos enteros se disolvían en túneles justo antes de que las explosiones cayeran. Desde búnkeres ocultos, los humanos emergían como sombras, intactos ante el fuego destinado a borrarlos. Y cuando la primera oleada de infantería del dominio aterrizó, fue en silencio. Columnas de soldados altos, blindados con quitina, avanzaban, sus armas pulsando con luz alienígena. Sus mandíbulas chasqueaban en una cadencia ritual, seguros de su dominio. Pero el silencio no estaba vacío. Era la inhalación antes de la muerte. Los bosques estallaron. Explosivos ocultos bajo las raíces despedazaron las filas alienígenas. Depredadores saltaron desde las copas de los árboles, arneses crujientes, garras rasgando armaduras como papel. Humanos emergieron de túneles, rifles ladrando, hojas brillando en el combate cuerpo a cuerpo. Los alienígenas titubearon, no por el fuego, sino por la ferocidad. La presa no cargaba así. La presa no saltaba a los colmillos de gigantes. La presa no reía entre sangre. En una cresta, Jonah Reyes alzó un rifle saqueado del dominio, su resplandor alienígena parpadeando en manos humanas. A su alrededor, combatientes celebraban no como presas agradeciendo su supervivencia, sino como depredadores marcando su primera sangre. Sobre la tierra, comenzaba otra cacería. Pilotos humanos, pocos, desesperados, superados 1000 a 1, lanzaron desde cazas maltrechos ensamblados en chatarrerías orbitales. Sus alas cargaban planchas desparejas, sus motores gritaban bajo tensión, pero sus corazones permanecían firmes. No luchaban en formación. Luchaban como lobos. Las naves del dominio se movían con geometría perfecta, sus patrones impecables. Pero la geometría podía romperse con caos. Los cazas humanos se lanzaban en ángulos imposibles, tejiendo entre arcos de plasma, chocando con campos de escombros, desapareciendo en tormentas antes de emerger con las garras al frente. Un piloto encendió deliberadamente su reactor, embistiendo el hangar de un crucero del dominio. La explosión desgarró la nave desde dentro, arrojando guerreros alienígenas al vacío. Otro arrastró a toda una escuadra a una persecución en baja órbita, rozando la atmósfera hasta que la fricción los abrazara, solo para eyectarse en el último instante, aterrizando en el océano con nada más que un cuchillo de bengala. La mente de mando del dominio palpitó con inquietud. Sus cálculos no contemplaban pilotos dispuestos a convertirse en armas. La eficiencia no comprendía la locura. Pero para los humanos no era locura. Era instinto. En el corazón de la armada se alzaba el Leviatán, el buque insignia del dominio, una nave tan vasta que su sombra cubría ciudades enteras. Su casco era una catedral de aleación negra, sus armas capaces de partir continentes. Y se convirtió en el objetivo. Asa Marit lideró el asalto no desde la seguridad, sino desde el suelo, su voz transmitida por comunicaciones maltrechas. Guerrilleros trepaban montañas, arrastrando cables y lanzadores hasta posición. Depredadores eran equipados con arneses cargados de explosivos. Niños, demasiado jóvenes para portar rifles, llevaban paquetes de combustible saqueado al frente. El plan era locura. Pero la locura era estrategia humana.
A su señal, un enjambre de cazas humanos se lanzó desde órbita, arrastrando tras sí estelas de escombros de naves destrozadas. Los escombros llovieron en sincronía, una tormenta meteorítica diseñada a partir de cadáveres de metal. Los escudos del buque insignia brillaron, se tensaron, y por primera vez, se agrietaron. Desde las montañas, cañones de riel improvisados dispararon. Depredadores saltaron por los cráteres cargando explosivos atados a sus flancos. Humanos escalaron los espolones de aterrizaje del buque insignia como hormigas subiendo las piernas de un titán. El Dreadnought rugió mientras explosiones desgarraban su vientre. Por primera vez en siglos, el dominio presenció algo que había creído imposible, la caída de su leviatán ante una especie que ni siquiera había catalogado como digna de conquista. La nave cayó como un dios derribado del cielo, su carcasa partiendo valles, su fuego iluminando la noche. La onda expansiva arrasó bosques, derribó ruinas y lanzó por los suelos a humanos y alienígenas por igual. Pero cuando el humo se disipó, los humanos ya escalaban su cadáver, pintando su casco roto con símbolos de colmillos en sangre y ceniza. En el aftermath, las fuerzas del dominio vacilaron. En los campos de batalla, los soldados alienígenas se detuvieron. Sus mandíbulas clicaron en tonos de incertidumbre. Los relés de mando vibraron con contradicciones. A pesar de toda su doctrina, toda su arrogancia, presenciaban algo para lo cual su historia nunca los había preparado, presas que se negaban a morir. Dentro del cadáver destrozado del buque insignia, el Dr. Soren Ale accedió al núcleo cristalino del dominio. Lo que encontró no fue estrategia, fue terror. Durante siglos, el dominio había temido a la humanidad. Habían estudiado guerras desde la distancia, catalogado genocidios, diseccionado batallas. Habían visto el patrón, los humanos no se detenían. No importaba cuántos cayeran, no importaba lo imposibles que fueran las probabilidades, los humanos se adaptaban, evolucionaban y contraatacaban. Esta invasión no era conquista. Era erradicación preventiva. El dominio no había venido a esclavizar. Había venido a borrar antes de que los depredadores crecieran lo suficiente para recorrer las estrellas. Y ahora era demasiado tarde. La flota del dominio comenzó a fracturarse. Algunos comandantes, guiados por la arrogancia, avanzaron con aniquilación. Otros, percibiendo lo impensable, vacilaron. La humanidad no esperó. En los desiertos, células guerrilleras derribaban transportes con cañones improvisados. En las junglas, depredadores atravesaban campamentos alienígenas. En los océanos, buzos plantaban cargas en naves de desembarco sumergidas. En órbita, pilotos convertían los escombros en armas, estrellando fragmentos contra naves de guerra a velocidades suicidas. En todas partes resonaba la misma verdad, la humanidad no se estaba rompiendo. Se estaba multiplicando. La resistencia dejó de ser resistencia. Era depredación. En una meseta chamuscada, Asa Marid estaba junto a su depredador. Ante ella marchaba la última oleada de infantería del dominio, miles, su armadura brillando a la luz del fuego. Detrás de ella quedaban apenas unos cientos de humanos. Marcados. Sangrando. Riendo. Los alienígenas avanzaban en líneas perfectas. Los humanos no. Avanzaron como un solo cuerpo, una tormenta de caos. Depredadores rugieron, garras reluciendo. Humanos gritaban su desafío, hojas reflejando la luz de las llamas. Los dos bandos chocaron como placas tectónicas. El plasma iluminó la noche, la sangre empapó la tierra, gritos desgarraron las estrellas. Pero cuando las líneas se rompieron, no fueron los humanos los que flaquearon. Fue el dominio. Por cada humano que caía, otro se levantaba, el rostro pintado con ceniza. Por cada depredador muerto, otro saltaba con furia incomparable. Los alienígenas empezaron a tambalear. Sus líneas se fracturaron. Sus ojos, por primera vez, se agrandaron no por dominio, sino por miedo. Y entonces ocurrió lo imposible.
El dominio se retiró. El campo de batalla quedó en silencio. El humo se elevó hacia un cielo ya no dominado por estrellas. La flota del dominio se fracturó, algunas naves huyendo hacia el vacío, otras ardiendo en órbita. La Tierra no había sido conquistada. Había sido marcada. La comandante Azamarid, con su armadura agrietada y su cicatriz surcada de sangre, alzó al aire un fragmento de la nave insignia caída. A su alrededor, miles rugían. No como presas. No como sobrevivientes. Sino como depredadores que habían defendido su territorio de caza. El dominio había venido a borrar a la humanidad. En cambio, la había despertado. Y en algún lugar, más allá de las estrellas, el mensaje se difundiría. La galaxia ya no estaba segura ante la Tierra. Los incendios humeaban durante días. A través de los continentes marcados de la Tierra, el cielo brillaba rojo con las secuelas de la guerra. Naves destrozadas yacían en cráteres humeantes. Montañas guardaban heridas que nunca sanarían, talladas por fuego de plasma. Bosques que alguna vez cantaron con vida fueron reducidos a campos de ceniza. Océanos humeaban con restos que siseaban al hundirse. Y aún así, entre las ruinas, surgía algo que no había existido antes, esperanza. No era la frágil esperanza de sobrevivir. Era el peso pesado, de hierro, de la victoria, una victoria que nadie había esperado, menos aún los conquistadores que habían descendido con certeza. El dominio había huido. En la meseta chamuscada donde se libró la batalla final, se reunieron los muertos. Humanos y alienígenas yacían lado a lado, su sangre mezclándose con la tierra. El hedor de carne chamuscada por plasma llenaba el aire, pero nadie se apartaba. Los vivos llevaban a los caídos en grandes círculos, marcando su paso no con lágrimas, sino con rituales. Niños pintaban símbolos de colmillos sobre los cuerpos con ceniza y sangre. Ancianos permanecían en silencio, con los ojos fijos, como si guardaran cada detalle en la memoria. Guerreros alzaban espadas rotas en saludo, un gesto que no pertenecía a presas, sino a depredadores honrando a los suyos. La comandante Azamarid caminaba entre ellos, su compañero depredador a su lado. Su armadura estaba fracturada, su cuerpo magullado, pero se movía con el mismo propósito inquebrantable que el día de la muerte del enviado. No tocaba cuerpos, no derramaba lágrimas, no pronunciaba palabras. Su sola presencia bastaba. Los sobrevivientes seguían su silencio. Su duelo no era ruidoso. Era agudo, concentrado e inmortal. En órbita, los restos flotaban como lápidas. Naves del dominio destrozadas giraban en silencio, su bioluminiscencia parpadeando como estrellas moribundas. Equipos humanos de recuperación se movían entre los escombros, extrayendo fragmentos de tecnología alienígena, recuperando núcleos, arrastrando a los muertos hacia contención. En tierra, el Dr. Soren Ale se inclinaba sobre el archivo cristalino recuperado de la nave insignia del dominio. En su interior latían siglos de pensamiento alienígena, estrategia y miedo. Traducía fragmento por fragmento, línea por línea, hasta que la verdad se volvió innegable. El dominio nunca creyó en la debilidad de la humanidad. No realmente. Habían observado las guerras humanas desde las sombras, presenciado sus genocidios y medido su crueldad. Habían visto algo que temían, algo que desafiaba sus doctrinas. Los humanos no eran presas. Los humanos eran depredadores. Depredadores supremos. Y así, el dominio había decidido borrarlos antes de que se expandieran más allá de su mundo natal. No había sido conquistada. Había sido una supervivencia preventiva. Ahora, el plan había fallado. No todas las heridas vinieron del enemigo. Entre los cuerpos, se encontró al traidor que había vendido las coordenadas de la humanidad. Su cadáver yacía intacto, medio enterrado entre escombros. El pueblo lo arrastró al aire libre, no para enterrarlo, sino para exhibirlo. Su nombre fue grabado en paredes, no con honor, sino con desprecio.
Asa-Marit se plantó frente al cuerpo, su cicatriz captando la luz del fuego. No lo maldijo, no le escupió. Solo pronunció una frase, su voz baja, sus palabras llevadas a cada sobreviviente cercano. Esto es lo que pasa a quienes confunden supervivencia con rendición. El cadáver fue quemado sin ritual, sin símbolo, sin memoria. Olvidado salvo por la infamia. La humanidad no tenía lugar para cadenas. Pasaron semanas. Los restos dispersos del dominio callaron. Los cielos de la tierra se despejaron de naves hostiles. Por primera vez en memoria viva, la humanidad miró hacia arriba sin miedo al fuego. Pero el silencio no trajo paz. Trajo preguntas. En las ruinas de antiguas ciudades, los sobrevivientes reconstruyeron fogatas en faros. Tribus de guerrilleros se reunían en plazas centrales, ya no extraños, ya no divididos por fronteras. Ingenieros ensamblaban transmisores a partir de restos alienígenas. Científicos descifraban códigos del dominio, tejiéndolos en lenguaje humano. De las cenizas, se formó un consejo. No de naciones. No de gobiernos. Sino de especies. Los humanos no hablaron de reconstruir el mundo como había sido. Ese mundo había desaparecido. En cambio, hablaron de lo que la humanidad se había convertido. Depredadores que habían enfrentado a los mayores cazadores de la galaxia, y los habían obligado a huir. El dominio no era el único imperio que observaba. A través del vacío, señales llevaban la verdad de la resistencia terrestre. Civilizaciones alienígenas, algunas antiguas, otras jóvenes, algunas silenciosas, interceptaban las transmisiones. Vieron imágenes de cazadores de pie sobre los restos de acorazados. Vieron rostros pintados de ceniza rugiendo hacia las llamas. Vieron depredadores, no presas. Y por primera vez en 1000 años, la galaxia vaciló. Algunos temieron. Otros lo admiraron. Algunos comenzaron a susurrar alianzas en las sombras. Pero todos comprendieron la verdad, la humanidad había sobrevivido a su prueba de fuego. No permanecería siempre en la tierra. Se alzaría. Y cuando lo hiciera, ningún imperio volvería a mirarla como presa. En el aniversario de la invasión, los sobrevivientes se reunieron sobre las ruinas de la nave insignia caída del dominio. El cadáver de la nave había sido vaciado para convertirse en un monumento, su casco negro pintado con símbolos de colmillos que brillaban a la luz del fuego. Allí, entre los escombros, Asa-Marit volvió a ponerse frente a su pueblo. El depredador azulado alzó su cabeza marcada y aulló hacia la noche, su grito unido a miles de voces humanas. No era luto. Era una declaración. Ningún enviado volvería a venir a la tierra sin conocer la verdad. Ningún imperio descendería sobre la humanidad sin recordar el precio. Mientras las estrellas ardían frías arriba, el Dr. Soren Ale grabó la entrada final en el archivo, un mensaje destinado a cada rincón de la galaxia dispuesto a escuchar. Su voz no llevaba ira, ni dolor, sino certeza. Vinieron por un planeta. Les dimos una especie. La transmisión pulsó hacia afuera, llevada por canales del dominio secuestrados y transformados en código humano. A través de la galaxia, resonó en las mentes de conquistadores y rebeldes por igual. Los depredadores habían surgido. La humanidad había despertado. Y nada volvería a ser igual.